Hola, vamos a trabajar ahora con la parte práctica de vectores luego del video que ya vimos de la parte teórica. Vamos a iniciar haciendo los siguientes ejemplos. Me piden calcular la magnitud y dirección del vector dado. Vamos a colocar el vector, en este caso es el vector dado por raíz cuadrada de 3,1. Como podemos ver, está en forma algebraica, ¿verdad? Como un par ordenado, pero podemos ver que esto es un vector que parte del origen y que va a este punto. Vamos a graficarlo. Vamos a hacer la gráfica de este vector. Entonces vamos a graficarlo en este caso. Un vector que lo tenemos acá. Vamos a hacer la gráfica. Digamos, aquí tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Y aquí graficamos 1, 2 y 3. Entonces, tiene raíz cuadrada de 3 para A, o sea, en el eje X, y 1 para B, o sea, en el eje Y. Entonces vamos a graficarlo, lo vamos a hacer en rojo. Vamos a ver más o menos, en este caso, para ser más exactos, ustedes deben hacerlo en papel milimetrado, graficar 1.7, raíz cuadrada de 3, y vamos a graficar, en este caso, el vector en Y, que sería 1, ¿verdad? Entonces, si hacemos la intersección de esos dos valores, me daría entonces el vector siguiente, un vector que parte del origen y que va a ese punto más o menos. Vamos a colocar la flechita. Y tenemos ahí el vector. Raíz cuadrada de 3, 1.7 hasta 1, ¿verdad? Tenemos aquí el 1, 2, 3. Aquí tenemos 1, 2 y el valor de 3. Y ahí entonces tenemos la gráfica del vector B. El ángulo que vamos a encontrar lo vamos a hacer en este color. Es el ángulo que va a partir del eje positivo, o sea, es este ángulo que nos piden y le vamos a llamar el ángulo teta. ¿Cómo vamos a hacer los cálculos entonces? De forma sencilla, vamos a graficar y ver, recordar que la magnitud es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Así obtenemos la magnitud, es la fórmula, por lo tanto, si reemplazamos sería la raíz cuadrada de ¿quién? De la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto nos da la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, esto es 3, más 1 al cuadrado, que es 1, y 3 más 1 es la raíz cuadrada de 4, que esto nos da 2. Y para el ángulo entonces tenemos tangente del ángulo es b entre a, por lo tanto sería 1 entre raíz cuadrada de 3, que si nosotros utilizamos la calculadora en grados, o sea que usted lo tiene, su calculadora está con una D, o tiene una escritura así, DG lo tiene en grados, y al hacer la tangente inversa de 1 entre raíz cuadrada de 3, esto le va a dar 30 grados. Pero como me dice que el ángulo debe ser un ángulo medido en radianes, y al estar en el primer cuadrante, recordemos este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercero y cuarto. En el primer cuadrante, la medida del ángulo teta que me da es el que voy a utilizar, porque siempre es un ángulo que va a partir del eje X positivo. Cuando caen los otros tres cuadrantes, sí habrá que hacer otros procesos. Entonces, sería tangente inversa de 1 sobre raíz cuadrada de 3, 30 grados, pero como hay que pasarlo a radianes, entonces sencillo, recordemos que para pasarlo a radianes yo dividía entre 180 y lo multiplicaba por pi. O sea que esto nos queda pi sextos radianes. Y ahí está un primer ejemplo. Veamos otro.
veamos el vector que esté en la posición, por ejemplo, menos 2 para X y 2 para Y. Entonces vamos a hacer la gráfica. Ustedes lo hacen en papel milimetrado, recuerden. Siempre todos estos vectores los vamos a graficar. Esta tarea yo quiero que se les asigne, quiero ver las gráficas en papel milimetrado. Entonces grafiquemos el menos 2. Vamos a hacer, aquí está menos 1. Aquí tenemos menos 2, 1 y 2. Entonces tenemos menos 2, menos 2. Aquí está menos 2, aquí está menos 1. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2. Vamos a hacerlo en otro color. Entonces vamos a graficar. Tenemos el primer vector que va hasta 2. Y tenemos el otro vector que va hasta 2 también. Por lo tanto, en la intersección de ambos sería un vector que lo tenemos ahí, ¿verdad? Menos 2 para X y menos 2 para Y. Entonces tenemos el vector ahí. Hacemos la flechita indicando de que ese es el punto. Menos 2,2. Ahora, el ángulo siempre es medido a partir del eje X positivo. O sea que el ángulo que vamos a encontrar es este. Este va a ser el ángulo θ. Y la magnitud ya sabemos que es la longitud de este vector. Entonces vamos a decir que B va a ser la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto nos queda menos 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado es 4, 4 más 4 es la raíz cuadrada de 8, que aproximadamente esto nos queda 2,82, 2,83 podríamos decir. Entonces 2,83 unidades. Esa sería la magnitud de ese vector. Y el ángulo, vamos a decir, tangente de θ va a ser, vamos a decir el valor absoluto, porque en este caso haría negativo, ¿verdad? Vamos a dividir 2 entre menos 2. Si yo divido 2 entre menos 2, nos da menos 1. Y sacamos o calculamos la tangente inversa, medido en grados, ¿verdad? Vamos a hacer la medida en grados de tangente inversa. Vamos a seguir acá. Tangente de θ igual a menos 1. Por lo tanto, θ aquí es tangente inversa de menos 1, o sea, la tangente inversa de 1, que es 45. En este caso es 45 grados. O sea, los 45 grados va a ser la medida de este ángulo. Voy a escribir un ejemplo acá. Este ángulo, vamos a llamarle phi, es lo que hemos encontrado ahorita. Este ángulo, siempre. Vamos a usar valor absoluto para decir que es el ángulo más pequeño medido a partir del eje X, no importa si es positivo o negativo hasta el vector. Pero como a mí me interesa este, y recuerden que es este lo que me interesa, y todo estos dos cuadrantes exactos miden 180, entonces ¿cómo podría hallar el valor de θ? El valor de θ lo podemos hallar restando 180 grados, que es el valor total, menos el valor de phi, que en este caso es 45 grados. O sea que me daría 135 grados. Que si lo paso a radianes, entonces por pi entre 180, ¿verdad? Para pasarlo a radianes. Entonces decimos 135
entre 180. Nos da 3 pi cuartos. Entonces nos quedaría 3 pi cuartos radianes. 2 cuartos, 3 cuartos. Sí, exactamente. Entonces 3 pi cuartos radianes sería la medida de ese ángulo. Entonces siempre que el ángulo caiga en el segundo cuadrante, este va a ser el proceso. Vamos a restar 180 o pi menos este ángulo, ¿verdad? Entonces sería 180, que sería menos 45, que es 135, entre 180, 3 cuartos de pi o 3 pi cuartos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que esté en otros cuadrantes para que tengan un ejemplo de cada uno. Un tercer ejemplo ahora. Bueno, vamos a pasarnos. Y vamos a hacer el vector dado por menos 3, menos 1. Vamos a graficar el vector menos 3 para A y menos 1 para B. O X y Y, ¿verdad? X y Y. Un par ordenado. Pero ya sabemos que es un vector que parte del eje, del origen, ¿verdad? Del plano cartesiano hacia el punto, en este caso. Por lo tanto, ese vector se encuentra, como podemos ver, ambos negativos en el tercer cuadrante. Como hemos estado haciendo, vamos a realizar la gráfica. Vuelvo a repetir, ustedes lo harán en papel milimetrado. Entonces vamos a graficar menos 3 para X. Entonces vamos a graficar menos 3 para X. Marcamos menos 1, menos 2, menos 3. Y dice menos 1 para Y. Entonces ahí más o menos, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces sería menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 3, menos 2, menos 1. Vamos a hacerlo en otro color. Entonces vamos a graficar ahora. En rojo vamos a colocar menos 3 para X, para que veamos la intersección. Tenemos hasta ahí menos 3 para X y menos 1 para Y. Menos 1. O sea que es un vector parte de ahí y va hasta ahí más o menos, ¿verdad? Menos 3 para X y menos 1 para Y. Vamos a hacer ahora la gráfica. Ya tenemos ahí el vector. Vamos a colocar la punta de flecha indicando que este vector va en esa dirección. Ustedes lo hacen en el papel milimetrado y le va a quedar exactamente ahí. Entonces vamos a ver cuánto es la longitud o magnitud de este vector y el ángulo. Ahora, el ángulo, ahora es, siempre partimos del eje X y vamos hasta el vector. Ahí, ¿verdad? El ángulo teta. Miren que ahora pasa de 180 o de pi. Un poquito más, ¿verdad? Pero recuerden que siempre el que nosotros vamos a obtener es un ángulo más pequeño con la fórmula. Vamos a obtener este ángulo. Ya vamos a ver cómo entonces calcular todo ese valor. Bueno, entonces vamos a la aplicación de la fórmula. Ya sabemos la magnitud. B es igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esto nos da 9 más 1, nos da la raíz cuadrada de 10, que es aproximadamente 3.2, vamos a colocar 3.16 la magnitud. Ahora la dirección, teta, entonces el ángulo es, ya de un solo vamos a colocar tangente inversa de menos 1 entre menos 3, el valor absoluto, ¿verdad? Pero en este caso, menos 1 entre menos 3 da positivo, sería un tercio, entonces la tangente inversa de un tercio. Tangente inversa de un tercio
pero que el ángulo esté en grados, tangente inversa de 1/3. Me da 18.43. O sea que este ángulo da 18.4349 grados. Ahora, eso es este pedacito que tengo acá en rojo. Pero a mí me interesa todo este valor. ¿Qué tendríamos que hacer para hallar este valor? Siempre ya les dije que cuando ya no está en el primer cuadrante, ya no es el ángulo la respuesta final, sino que sería como solo una parte del cálculo, le vamos a llamar phi. Pero para hallar el valor de teta, lo que hacemos es entonces, teta, es lo que tenemos en verde. Lo que vamos a hacer es, vamos a decir que en este caso, vamos a sumar, miren, desde acá hasta acá tenemos 180 hasta el segundo cuadrante. Y le vamos a sumar este pedacito, que serían los 18.43. O sea que aquí sería 180 más 18.4349 grados. 180 más 18.4349 nos da 198.4349 grados. Si ustedes solo dejan dos cifras, está bien. Ahora lo vamos a pasar a radianes. Entonces, para pasarlo a radianes, 198.4349 por pi entre 180. Entonces, por 198.4349 entre 180. Esto nos queda 1.10 pi radianes. Era la división de 198.4349. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Entonces miren que cuando está en el tercer cuadrante lo que hacemos es sumar 180 al ángulo que encontramos con la fórmula. Cuando está en el segundo cuadrante era 180 menos el ángulo, acá es 180 más el ángulo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un último ejemplo que esté en el cuarto cuadrante. El vector B que va 2 y menos 4. Vamos a hacer el cálculo del vector 2, menos 4. Vamos a decir aquí tenemos el ángulo. Vamos a colocar los puntos. 2 para x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí está menos 4 y aquí tenemos el valor de 2. Entonces, ubiquemos los puntos. Sería 2 en x hasta menos 4. Estas son las componentes, ¿verdad? En y. Por lo tanto, nuestro vector es un vector que va a estar en el cuarto cuadrante, en esa posición, ¿verdad? Vamos a colocar la flechita, siempre es importante indicando la dirección que tiene. Ahí, más o menos. 2 para x y menos 4 para y. Vamos entonces ahora a hacer el cálculo de la magnitud. Sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Esto nos queda 4 más 16 y 4 más 16 es la raíz cuadrada de 20, que esto es aproximadamente 4.47. Si yo hago esto, como están usando papel milimetrado, esto quiere decir que estos son centímetros, esta línea debe medir 4.47, ¿verdad? Debe coincidir.
este valor con la longitud de este vector. Y el ángulo entonces, en este caso, el valor del ángulo es este ángulo que va a partir del eje X positivo hasta el vector tenemos, ¿verdad? Este es el ángulo teta que vamos a encontrar. Entonces vamos a decir que teta es la tangente inversa de B entre A, o sea que vamos a dividir menos 4 entre 2, en este caso el valor absoluto, y es menos 4 entre 2, es 2, valor absoluto, ¿verdad? Así que vamos a calcular la tangente inversa de 2. Tangente inversa de 2, que es 63.43 grados. Ahora, este ángulo que hemos encontrado es siempre el ángulo más pequeño medido a partir del eje X. O sea que el ángulo que acabamos de encontrar, le vamos a llamar phi, es este. Pero recuerden que nos están pidiendo el que está en verde, el ángulo teta. ¿Cómo sería en este caso? Vea que aquí tengo una circunferencia completa. ¿Cuántos grados hay en una circunferencia completa? Hay 360 grados. Entonces aquí sería 360 grados menos el ángulo que acabamos de encontrar. Así que sería 360 grados menos 63.43 grados. 360 menos 63.43 nos da el ángulo de 296.57 grados. Que si lo pasamos a radianes, lo vamos a multiplicar por pi entre 180. Por pi entre 180. O sea que nos da 1.65 pi radianes, ¿verdad? Y ese sería el valor de el ángulo teta. Tenemos un ejemplo de cada uno de 4 vectores que se encuentran en los distintos cuadrantes, en los 4 cuadrantes, uno primero, uno segundo, tercero y cuarto, para que se puedan guiar ustedes. Bueno, vamos a ver ejemplos de los otros temas en videos posteriores. Gracias.